Tenemos muchos temas, seguimos adelante, nos vamos la semana que viene a Toledo. Esta es una parte de la información. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Y seguimos con esas informaciones. Toledo es el punto de encuentro. Ya queda menos la semana que viene, el próximo sábado, no mañana, sino el próximo sábado, estaremos allí celebrando un encuentro con unos cuantos investigadores y estudiosos de estos temas y realizaremos el programa desde la sala de... Ahora nos explica nuestro invitado, Julio César Pantoja. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos los oyentes de Espacio en Blanco. ¿Cómo estás? Muy bien, pues ya preparados y listos para poder vivir el próximo 27 de noviembre una jornada única y muy intensa. Desde el Centro Cultural de Castilla-La Mancha, de la Caja Castilla-La Mancha. Bueno, vamos a situarnos. 27 de noviembre, próximo sábado. ¿Cómo se llama el congreso? El Congreso Nacional Ciudad de Toledo, como subtítulo El mundo de lo oculto, la magia y el misterio. Y lo que tratáis es de recuperar o revivir, no sé cómo decirlo. O reivindicar en ese definitiva, este tipo de temas que tan importantes han sido en Toledo y por supuesto que al día de hoy lo tienen que también seguir siendo. Y volver a hacer eso, que brille Toledo como ese centro mágico que ha sido durante siglos, ¿verdad? Así es, hay una historia, bueno, pues plagada de personajes heterodoxos y libros prohibidos que si quieres otro día podríamos entrar más en detalle. Sí, señor, igual hablamos de ello en otro momento, pero se van a reunir una serie de invitados que son, por ejemplo... Pues empezamos con Jesús Callejo, que nos va a hablar sobre los herejes, los místicos e iluminados en la España del siglo de oro. Seguimos con Nacho Ares, cuya ponencia tratará sobre el viaje al más allá en el Antiguo Egipto. La última intervención de la mañana será doble porque tendremos una videoconferencia de Lorenzo Fernández, que además se proyectará un documental inédito hecho ex proceso para este congreso titulado Los desafíos a la historia. Y posteriormente pues la intervención de un colaborador y tocayo tuyo, Miguel Pedrero. Miguel Pedrero nos va a hablar de su último viaje y expedición al Tassili, también con imágenes inéditas de esa capilla sixtina del Rupestre. Posteriormente hacemos un descanso para comer y también, bueno, pues antes de la segunda tanda de conferencias se va a proyectar un cortometraje titulado Las 77 páginas del director argentino Diego Arandojo. Posteriormente tendremos, bueno, pues a Ramiro Calle, máximo divulgador de la tradición oriental en España, con el tema sobre la psicología y el espíritu en la tradición oriental. Y también tendremos, pues, fíjate, la visita de Miguel Blanco. Ya, siempre digo si me puedo librar, pero como ya eso no me sirve, pues vale. A ver si nos cuentas esas experiencias con los chamanes mexicanos que tuviste, que realmente pueden ser muy reveladoras. ¿Y terminamos? Terminamos con un debate de todos los ponentes que hemos titulado ¿Por qué el misterio? ¿Por qué os ha dado y os habéis entregado en trabajo, cuerpo y alma a este tipo de temas y no otros? Ya. Pues eso será el próximo del 27 y luego el programa lo vamos a hacer adelantando un poco el horario en el que salimos, pero en directo cara a la gente, al público que esté allí, con entrada libre, ¿no? Exactamente, a partir de las 9:30, 9:15 de la noche. No sabemos, empezaremos a las 10 o un poquito más tarde, pero bueno, a partir de las 9:30, 10. Sí, más o menos, exactamente. Por esa hora será, por supuesto, la entrada libre y gratuita para toda aquella persona que quiera asistir a una emisión mítica del Espacio en Blanco, por supuesto. Ahí está la invitación. En un momento, déjame que ponga un poquito de música y damos una página de contacto, ¿te parece? Muy bien. César, un segundito. Toledo es el punto de encuentro la próxima semana, el próximo sábado, en ese encuentro mágico con unos cuantos investigadores. Página web de contacto, Julio César. www.congresociudadtoledo.com www.congresociudadtoledo.com. Ahí tenéis toda la información y luego si queréis asistir con entrada libre y gratuita al programa Espacio en Blanco a partir de las 9 y algo de la noche 10, ahí podréis ver a un montón de invitados interesantes y sobre todo vernos cómo realizamos ese programa en ese centro mágico que es Toledo. Julio César, gracias por el trabajo, por la invitación, nos vemos dentro de poco. Muchas gracias, os estamos esperando, un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte, hasta pronto.
todo el mundo del misterio en el espacio en blanco. Ahí está la próxima cita, la semana que viene, el sábado, estaremos en Toledo a partir de las 10:30 más o menos, realizando el programa, entrada gratuita si queréis venir a vernos, con un montón de invitados interesantes. Es una buena oportunidad para compartir. Y muchos nos habéis pedido que hablásemos de niños índigo, niños cristal. Pasaba por aquí un personaje, Matías de Di Stéfano, y lo hemos fichado para que esté en el programa contándonos algunas historias acerca de ello. Y después, Fran Contreras nos trae un caso de ovnis, de esos de poner los pelos de punta. No os lo perdáis. Os dejamos primero con los niños índigo. Nuestro siguiente tiempo nos llevará a conocer a seres más luminosos. Se les ha denominado niños índigo y niños cristal. Nuevos seres de luz están poblando la Tierra con un alto potencial intelectual y una nueva conciencia interna. Estos niños vienen con la misión de romper los antiguos esquemas sociales que atan a los hombres para lograr, mediante la transformación de la humanidad, abolir la infelicidad en la Tierra. Una nueva raza humana, más sensible y democrática, menos autoritaria y manipuladora, ya comienza a poblar el planeta. Se trata de seres especiales, aunque tan terrenales como sus padres, solo que a diferencia de estos, traen consigo la tarea de propulsar cambios en la humanidad. Bautizados como niños índigo, estos muchachos tienen la capacidad de ver más allá de los espectros de la luz. Escuchan todo tipo de sonidos, incluso su propio fluido sanguíneo, y denotan una destacada hipersensibilidad táctil. Es por esto que se les adjudican grandes dosis de intuición, que se demuestra en el desarrollo de la telepatía, cualidades para predecir el futuro y hasta reconocer la presencia de seres etéreos como hadas y duendes a su alrededor. Además, algunos menores llegan al mundo con el don de la sanación. Esta noche nos visita un invitado que afirma tener respuestas sobre estos nuevos pobladores del planeta. Hemos recibido multitud de comunicaciones en las que decíais que si hablábamos de niños índigo y de niños cristal, y hemos tenido que esperar la oportunidad de que nos visitara, entre comillas, uno de ellos, para aclararnos qué significa todo eso. Matías de Stéfano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Estás de gira por España, ¿verdad? Sí, ya un mes más o menos de gira. Pero eres argentino, naciste en Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Sí. Y eres muy jovencito, ¿no? ¿20 años? 23 años. 23 años. Sí. Déjame que lea por aquí. Cursaste tus estudios básicos en el Colegio Agrotécnico Regional de Venado Tuerto. ¿Dónde está esto, Venado Tuerto? Está, en La Pampa, Argentina. En La Pampa. Sí. Cursaste 2 años de licenciatura en psicopedagogía. Sí. Participaste en talleres de pedagogía y he colaborado, entre otros, con Noemi Paimal, y es profesor de balancing, primer nivel. ¿Y eres un niño índigo o cristal? ¿Qué eres? Muchos me han denominado así como o índigo o cristal, ¿no? Yo esas palabras las conocí ya más de adolescente, porque había adultos que intentaban clasificarme, ¿no?, en lo que podía hacer, y fue la primera vez que escuché el término. Me resonó bastante, pero la manera en que yo lo veo a esto es por ahí diferente a lo mejor a lo que algunos libros han explicado, ¿no? Ya. Dímelo, defínenos entonces qué es un niño, o cómo eres tú, cómo has sido tú cuando eras pequeñito. ¿Eras muy inquieto? Eso es lo general, ¿no? De esto de la hiperactividad, algo que se habla bastante. Es algo que está caracterizando más que nada a todos los niños de hoy, ¿no? Sí. No es que ser índigo sea un grupo especial, pero dentro de esa vibración de esta sintonía índigo es que hay muchos niños que han sido caracterizados por tener
diferentes facultades a las que no es normal para otros niños, ¿no? Facultades como extrasensoriales, recordar vidas pasadas y demás, y que bueno, se ha clasificado como que el niño índigo es algo espiritual. En sí, lo que se llama índigo es la vibración en general, ¿no? La vibración. Sí, índigo es un color semejante al violeta, y que es normalmente una vibración que está en todas las cosas, pero en las cosas que están cambiando, ¿no? Puede ser que un árbol esté cambiando constantemente y esté vibrando en índigo. Lo que se refiere a los niños índigo es que a partir de la década de los 80, más hacia los finales de los 80, comenzó a vibrar a un montón de personas en esa sintonía, ¿no? Y lo que significa es, más allá del espiritual, un cambio social y energético sobre la Tierra, ¿no? Ya. Y bueno, que eso nos ha afectado a varios de los que nacimos en esa fecha, ya que es una vibración en la cual el planeta ahora está vibrando, y por lo tanto la juventud y la infancia son los más tocados porque son los que ya nacen directamente en este momento, en esta sintonía. Ya. Déjame que te pregunte, diferencia entre índigo y cristal, porque hay una nueva onda que habla de niños cristal que dice que son todavía más avanzados. ¿Hay alguna diferencia? Hay cierta diferencia, sobre todo en el hecho de que el cristal tiene más relación con un nivel dimensional que muchos espirituales llaman el nivel crístico de conciencia. Y no solo eso, sino que también, como es un nivel muy importante, energético, al nacer aquí, pues modifican su genética, es decir, activan redes de otros cromosomas y demás que antes estaban estancados, no es que no existieran, sino que estaban trabados, y que, bueno, se empiezan a activar, ¿no? Y esos son niños cristal. Normalmente tienen menos de 10 años, pero siempre hubo en la Tierra, o sea, desde hace miles de años que siempre hubo y siempre los habrá. Nada más que ahora hay una especie de oleada. Lo único de diferencia ahora es que no es que son nuevos, sino es que hay oleadas. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque algunos adultos se sienten un poco como desplazados de esto, diciendo, entonces yo no soy, porque no soy niño. Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Es que ahora hay una oleada, por eso se le dice a los niños. Y el índigo puede ser cualquiera, incluso un cristal puede ser índigo, porque índigo es la vibración de la materia en la que estás, no el origen que tengas, ¿no? El cristal es más un origen y una transformación genética, y el índigo es una vibración, es como el abrigo, ¿no? Es un abrigo que tú te pones para adaptarte a cierto medio, y hoy el medio es el cambio de la Tierra. Vamos a ver si vamos por partes y tratamos un poco de ayudar a esos padres que dicen que tienen niños como este. ¿Cómo te reconocieron a ti o te reconociste tú como un niño índigo? ¿Te lo dijeron los demás, Matías, o cómo fue? Bueno, en realidad yo desde pequeño tuve percepción de los otros campos sensoriales, como bueno, que aquí le llaman percibir las otras realidades de dimensiones, ¿no? ¿Qué veías? ¿Veías el aura? ¿Veías cosas? Veía la luz de personas, veía otros seres elementales, seres que no estaban en este plano. Lo típico que se llama los amigos imaginarios, solo que estos amigos imaginarios no solo jugaban conmigo, sino que me enseñaban y me explicaban cosas sobre cómo funcionaban los humanos, porque... Es decir, ¿tenías contacto con ellos y hablabas? ¿Había relación, interrelación? Sí, constantemente, y me enseñaban cómo funcionaba la materia, ¿no? Me enseñaban cómo funcionaba la espiritualidad dentro de la materia, me ayudaban con los deberes también, cosas que me enseñaban, me corregían palabras que decía mal, o cosas así. Por lo tanto, eran muy reales, ¿no? En mi casa mucha idea de todo esto no tenían, pero lo aceptaban, era como que sabían que era normal, que yo me sentía bien con eso, y por lo tanto no interferían mucho. Eso fue lo que más me ayudó, ¿no? La aceptación más que el entendimiento. Yeah. Y después, bueno, posteriormente fue el recuerdo, que eso es la razón por la cual estoy haciendo algo ahora en España y en otros países, que es que mi trabajo a partir de los 11 años ha sido recordar. ¿Recordar qué? ¿Otras vidas o qué? En realidad recordar información general, no otras vidas. Información general es un nivel como si fuese una internet universal, una cosa así, que está en todas las cosas, es un estado vibracional que unifica toda la conciencia de la materia y de los seres que no son materiales. Y es como un archivo informático donde todos nos movemos. Solo que yo, como muchísimos otros, entre comillas, trabajábamos ahí, ¿no? Como si fuésemos una especie de bibliotecarios de esa información. Y entonces hoy en día algunos se nos ha permitido recordar eso desde pequeños para que podamos hacerlo a través de la energía nueva, recordar o vidas pasadas o vidas en otros planetas o esta información general,
Y en mi caso fue, que recién lo entendí a los 19 años esto, que es para ayudar a organizar, no a informar, sino a organizar la información que la humanidad ya tiene, para que tengan la visión de cómo se relaciona todo el contexto por el cual nos estamos moviendo hoy. Ya, déjame que te pregunte, Matías, ¿por qué en este momento? ¿Qué pasa ahora? Para que haya tanto, se hable tanto de esto y ya haya una oleada de niños índigo, como tú decías. Sí, pasa que tanto el planeta como el sistema solar se mueven alrededor de otros soles, ¿no?, en la galaxia, y en este preciso momento que estamos, nuestro sol se está por alinear con otro sol que está muy lejos, que aquí vemos como una estrella más, y que eso implica que simplemente amanece a nivel solar, es decir, que empieza un alza de vibración como si empezase un día nuevo. Hace 12.500 años que estamos en noche galáctica, sí, más o menos, y que fue algo necesario que todos tenían que practicar, por eso tanta desconexión y tantos rumores y tantas cosas extrañas en este periodo, que no ha sido negativo, sino que ha sido por una práctica, pero que ahora es necesario que, más allá de todo lo que sea emocional, del mal, el bien, la oscuridad, la luz, etcétera, etcétera, y todos los conflictos sociales, claro que tenemos, crisis económicas, crisis políticas, se entiendan como un proceso, se entiendan desde una visión general, y que se pueda pasar a un nuevo día galáctico, una nueva era, como le llaman, más relajadamente, y no quejándose de lo que pasó antes, sino integrando lo que pasó antes, aceptándolo como parte del proceso. Entonces, es más que nada por eso que esta vibración índigo lo que hace es transmutar, cambiar todo lo que estaba estancado, que por eso hoy en día la nueva juventud lo que está haciendo es romper las bases de todo lo que sea familia, educación, economía, sociedad, básicamente porque están estructuradas esas instituciones, esas creencias, y por eso hoy la juventud parece que está tan loca. En realidad es que está en cierta forma desconectadamente, como está ayudando a corroer las bases de todo eso que está estancado para que empiece a fluir de otra manera, y dentro de eso algunos hemos venido para intentar que los que están sufriendo ese proceso o los que están intentando conocer este proceso entiendan más o menos, aunque sea un poquito, por qué es y cómo se va a dar, para que no estén tan despistados, ¿no? En un momento volvemos a hablar de todo ese proceso. ¿Qué podemos decirle a un padre para que reconozca si su hijo es un hijo índigo? He oído en algún sitio, he leído que aparte de esa hiperactividad y ese posible contacto con los otros mundos, tienen poderes sanadores o dones sanadores, ponen la mano encima, se preocupan mucho por eso. ¿Cuáles serían las características, Matías, si sabes? Bueno, en realidad, hoy en día, lo que yo intento explicar a profesores y padres es que no importa que sean, lo importante es que son. Eso es lo más importante. Hoy en día, hasta aquel que parece el peor, el vándalo de la calle, también está haciendo una transformación social importante, y incluso a un nivel espiritual está haciendo una especie de sanación, que es sacar y reflejar aquello que estaba trabado en los padres o en los adultos que hay alrededor. Por lo tanto, todos están haciendo una especie de sanación. Lo que tiene es que el humano tiende a generar un patrón de niños que son fantásticos, ¿no? Y que esas capacidades están, la capacidad de sanadores, de los recordadores, de los que levitan, los que leen el pensamiento. Esas capacidades están en todos los humanos y se empiezan a despertar por simplemente esta energía que empieza a vibrar en nuestra genética ahora, otra vez. Por lo tanto, yo, más que decir a los padres cómo saber si su hijo es o no es índigo, cristal o lo que sea, lo que diría simplemente es que lo apoyen en cualquier proceso que decida, que lo acepten y que observen bien las reacciones que tienen en el proceso, ¿no? Porque obviamente van a ser muy diferentes a las reacciones que tenían antes los adultos, y que se tiene que entender que es un proceso de cambio social, que más allá de lo que sea cada uno, lo importante es que haga algo y se sienta bien con ese hacer. Uh-huh. Y que en los padres sean conscientes de que muchos han venido a reflejar tanto dolor como agresividad o sexualidad de lo que estuvo trabado durante 2 siglos al menos. Por lo tanto, más allá de ver si su hijo es especial o no, lo que yo aconsejaría es que observen lo que les están enseñando
esté conectado o no lo esté. Ya. ¿No? Matías, has venido a hacer una gira por España. Te vamos a preguntar algunos lugares por si quieren conectar contigo, pero antes de terminar, nacemos en el momento que concreto. Es decir, hemos venido aquí y a esta hora con una misión, con algo concreto que hacer. Sí, siempre. Siempre, toda la persona que nazca tiene una misión que cumplir. A veces esa misión que cumplir es individual, o del grupo familiar, o del grupo de amigos, o social a gran escala, ¿no? Depende, o energético, cada uno tiene su misión. Pero yo lo que aconsejo respecto a la misión es que no se preocupen cuál es, sino que se preocupen de hacerlo simplemente. Es decir, que disfruten el aprender mientras se cumple. Porque muchos van a morir sin saber que lo hicieron. ¿Ah? Lo importante es que se haga y se disfrute del hacer. Mientras ¿no? se haga, ¿no? ¿Ah? Digo, se haga y se disfrute mientras tanto, ¿no? Sí, lo que vas a estar haciendo. Sí, porque mientras uno está disfrutando y todo fluye es porque se está cumpliendo lo que uno ha venido a hacer. Ya, ¿de dónde venimos? ¿De dónde? De muchos sitios. ¿Muchos planetas? ¿Muchas dimensiones? De muchas dimensiones, de muchos planetas, de muchos niveles vibracionales. Es difícil decir exactamente de dónde venimos porque muchos vienen de muchos sitios, ¿no? ¿Tú de dónde vienes? Aparte yo de vengo Argentina. aproximadamente aparte de Argentina, vengo de lo que aquí se podría llamar 11ª dimensión, o sea, la 11ª dimensión, que no es superior, sino que es diferente, simplemente. Es un nivel de información. Yo ahí era como una piedra. Ya. Y hay muchos aquí ya involucrados en ese cambio. Sí. Infiltrados. Hay bastantes que están haciendo el trabajo conscientemente, que saben lo que han venido a hacer, que lo están haciendo de una manera u otra, depende su aprendizaje o depende su misión, y bueno, y otros que han venido a cumplirlo, pero inconscientemente. Ya. 2:35 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Esto es Radio Nacional de España, estamos en el Espacio en Blanco, rodeados de futuros periodistas que quieren dedicarse a esto de la radio y la televisión, del CES, y con nuestro compañero Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Cómo estás? Bien, hombre. Fuera de sitio, ¿no? ¿Cuántos futuros periodistas no saben dónde se meten? Sí, bueno, ya se lo estamos avisando, pero ellos quieren. Pero es una de las profesiones más apasionantes que hay, ¿verdad? Es un privilegio ser periodista. Tú te das unas cuantas vueltas por ahí buscando temas. Esta noche nos traes uno que hace mucho tiempo. Primero es un caso paradigmático en el mundo de los ovnis, ¿no? Hacía 36 años que no hablaba a ninguna radio, a ninguna televisión. Ocurrió el 20 de marzo de 1974. Adrián Sánchez. Hace 2 semanas me decías, o comentábamos que habíamos estado carretera y manta por tierras andaluzas recuperando investigaciones. Esta investigación comenzó en el mes de julio en tierras sevillanas, recorriendo la misma carretera donde se produjo lo insólito, esa carretera que está en Analcóllar, dirección Castillo de las Guardas, kilómetro 5. Hay todavía un pivote que pone Villa Dehesa. ¿Provincia de? Sevilla. Un caso con el que yo he crecido buscando objetos volantes no identificados y andando en estas travesuras del misterio, un caso de oro en todos los libros de la ufología, un caso que durante 20 años ha sido secreto, materia reservada para el ejército. Tienes por ahí los documentos, ¿no? Sí, aquí están. De materia reservada. Mando operativo aéreo, Estado Mayor, sección de inteligencia, desclasificado, expediente 740320, Analcóllar, Sevilla, 1974, día 20 de marzo. ¿Y el protagonista? Lo tenemos, le has entrevistado después de tanto tiempo, ¿no? 36 años sin conceder una entrevista y conseguíamos, por esos resortes de la tenacidad, de la constancia y del buen hacer, hablar con él. Y nos comentaba o recordaba cómo fue aquella experiencia que le marcó para el resto de su vida, que no ha podido olvidar y que desde luego pone en jaque este mundo de los no identificados. El fenómeno OVNI es real, otra cosa es saber cuál es el origen. Aunque después de escuchar lo que vamos a escuchar hoy, uno tiene serias dudas de saber si vienen de más allá de las estrellas. Eran cerca de las 11 de la mañana. El caso tiene todos los ingredientes, ¿verdad? Absolutamente todos. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando Adrián Sánchez, aquel día, 20 de marzo, miércoles, como te decía, había decidido no viajar, era
viajante, comerciante, había decidido no viajar por el resto de España. El día 21 era su cumpleaños y el día 21 se celebraba su aniversario. Decidió recorrer diferentes pueblos de la provincia de Sevilla. Se dirigió a Gerena. En Gerena vio que no había posibilidad de ofertar su producto y decidió acercarse a otros pueblos. ¿Qué es lo que vendía? No sé si... Productos de belleza, productos para cosméticos. Decidió no seguir su camino, acercarse hasta Andalcollar, y cuando iba por esa carretera que hace unos meses recorría con el periodista Rafa Gallego, una carretera solitaria entre minas, en una vaguada en el kilómetro 5, ocurría lo imposible, y así lo contaba a los micrófonos de Espacio en Blanco de Radio Nacional 36 años después. Ahí tenemos el testimonio. Y entonces me dijeron que había una carretera que me llevaba hasta el Castillo de la Guardia y me ahorraba casi 50 o 60 kilómetros dando la vuelta, y entré por ahí. Y cuando llegué a la altura del kilómetro 5, yo vi una cosa muy grande que me pasó por delante. Sí, estaba escuchando Radio Nacional de España, eran las 11 de la mañana, y estaban dando la noticia de que había habido un accidente de ferroviario, eso no se me olvida, oye. Por ahí, por el norte, había habido un descarrilamiento bastante gordo. Y justo en ese momento ocurrió eso. Yo vi una cosa muy grande que me pasó por delante. ¿Vistes caer algo, no? Recuerdo sí, pasar por delante mía, siguen descendiendo. Una cosa muy grande. Yo noté que era un volumen muy grande, pero fui incapaz de saber qué era lo que estaba viendo, hasta el punto de que yo pensé que era un avión que se estaba estrellando o algo por el estilo. ¿Y era de día? 11 de la mañana. Conducía tranquilamente y a su lado ve caer como una masa incandescente. Siente la curiosidad de parar el vehículo y acercarse a ver qué es lo que había ocurrido. En un primer instante, como escuchábamos, pensaba que era un accidente aéreo y decide ver si alguien necesita ayuda. Lo que ocurre a partir de ahora en esta secuencia es de ciencia ficción, Miguel. Escucha lo que ve. Y bajo y veo allí, y veo una cosa allí que de momento me pareció un catenárico de estos enormes, como una empresa, una fábrica o algo. Sí, en su momento dijiste que parecía como un hangar de aviación. Sí, una cosa allí que no tenía un aspecto nada de asustarte ni nada de eso. Pero ya empiezo a mirar y veo que aquello está flotando, que aquello no está en el suelo, que aquello está y además no hay ruido de ningún tipo y aquello está. ¿Recuerdas la forma que tenía? Era forma de puro, ¿no? Yo siempre, cuando veo, más que puro, yo cuando veo las películas, alguna película de esta que sale en submarinos nucleares, me da la impresión de un submarino nuclear. ¿Y de qué color era? Era un color metalizado, tipo aluminio. ¿Y las dimensiones de aquel artefacto? Aquello era muy grande. Yo lo veía en un escorzo, pero aquello era enorme. Pues yo me quedo mirando y, claro, ya empiezo a sospechar que aquello es algo raro. Cuando empieza una puerta que hay detrás, empieza a abrirse, avanza. Desobjetado. Sí, por la parte trasera, se abre una puerta hacia atrás y luego sube, y ya fue cuando ya empecé a mosquearme mucho porque allí no había una bisagra ni nada que la aguantaran. Aquello estaba también en el aire. Cosa inexplicable. Y ahora ya empezaron por la derecha de la vaguada, era una vaguada, y por allí había, esta vaguada tenía aquí la loma que había, y por la parte de atrás de la loma salen 3 cacharritos, 3 ovnis, como le llaman la gente, ¿no? 3 ovnis. Eran como 2 platos atravesados por un uso. Yo lo que sé es que entraron 2 y el tercero se vino para mí. Y yo que sé, a mí se me vino el mundo abajo. Todos los ingredientes tienen la historia. Déjame que te pregunte, ¿esos ruidos que hay detrás, dónde los estabais grabando? Estamos en su casa, durante 2 horas en el bar Tentación, convenciéndole para que hablase, para que contase su historia. Adrián lo pasó muy mal, terriblemente mal, cuando, días después el ABC y el Correo de Andalucía publica su noticia. 5 días más tarde salen en Televisión Española en un programa ómnibus que se llamaba Todo es posible en domingo, presentado por Tico Medina y con quien fue uno de los padres de la ufología, Manuel Osuna, junto a Óscar Ribrea, el gallego. Adrián no quería conceder ninguna entrevista, estaba cerrado a cal y canto porque se vertieron muchas desinformaciones, se desprestigió su persona, se le atacó por 1000 sitios cuando se supo esto que acabamos de escuchar. Y estuvimos durante 2 horas en el bar Tentación convenciéndole para que pudiera hablar. Posteriormente fuimos a su casa y ahí, rodeados de libros, junto a su mujer, pues estaba recordando lo que vivió. Una especie de submarino flotando en el aire con una abertura que se abre algo por su parte posterior, 3 luces que aparecen desde esa vaguada y una de ellas se para y se dirige hacia él.
y ahí comienza una película de terror. Estaba Moisés Garrido acompañándome durante esta entrevista y los dos estábamos ojipláticos, estábamos escuchando en primera persona el relato de uno de los grandes testigos de la ufología española. Bueno, pues la persecución ya es inenarrable. La escuchamos, Miguel. Ahora ya sé que salí corriendo, debí de salir por el mismo sitio por donde había entrado, porque me encontré el coche y me monté. Y ahora corría como un loco con el coche, porque aquello se me ponía al lado derecho, otra vez se me ponía arriba, otra vez abajo, ahora desaparecía, ahora volvía a aparecer otra vez. Claro, el cachorreque, pero por supuesto sin hacerme daño alguno ni... Cuando coges el coche, aquel artefacto sigue persiguiéndote y... Sí, por lo menos durante 6 o 7 kilómetros me sigue siguiendo. Y por un lado y por otro, por arriba. Y yo vi primero una finca y quise pararme en la finca. Yo veía gente al fondo. Toqué el claxon, pero allí nadie hizo caso y seguí para adelante. Y durante esa persecución, o incluso cuando viste aquel artefacto enorme en la vaguada, Adrián, ¿emitía algún tipo de sonido? Nada. ¿Había algún tipo de olor? Nada. Yo no recuerdo, bueno, ni sonido, ni olor. Y te digo una cosa, que si no me llego a dar cuenta de que está en el aire, quizás me hubiese dado la vuelta y me hubiese ido. Hay cosas que no están muy claras. Yo no las tengo muy claras. ¿No? No. Hay cosas que se te van un poquito en el momento ese, ¿no? Yo pienso que es que tenía, recapacitando hoy en día, que tenía tal pánico en lo alto que yo lo que quería era huir. Yo lo que quería era poner tierra por medio con aquella cosa. ¿Te imaginas un bicharraco encima de ti persiguiéndote? Fíjate, hace unos meses intentaba revivir esa misma sensación por esa carretera con el periodista Rafa Gallego y la verdad es que yendo de día y yendo al atardecer, cuando fuimos para buscar esos puntos concretos donde ocurrió todo, uno tiene una extraña sensación. Y lo curioso es que fuera de día la experiencia, ¿verdad? Siempre son de noche, ¿no? Cuando se ven los ovnis. No, era de día. Y aquello era de unas dimensiones descomunales y aquellos dos platos invertidos, unidos, le persiguieron, moviéndose por el lado izquierdo, moviéndose por el lado derecho, poniéndose encima del coche. El Dian 6 que tenía Adrián Sánchez no daba más de sí. Aquello era un Ferrari en aquel momento. La persecución de ese no identificado duró alrededor de 5 kilómetros. Adrián Sánchez llega al puesto pasa una primera finca donde ve unas luces, pita, pero nadie le ayuda. Finalmente llega a una casa donde se encuentra con una tercera persona que le acompaña y llegan al cuartelillo de la Guardia Civil de Castillo de las Guardas. Ahí en un primer momento el agente de la Benemérita intenta tranquilizarle. Además, Adrián en la entrevista nos recordaba lo bien que le trataron y lo agradecido que estaba. En un primer momento deciden ir al lugar donde ha visto aquel artefacto del diablo. No ven nada, todos presas de pánico. Iba tanto el guardia civil como un panadero de la localidad como Adrián Sánchez. Vuelven al cuartel y en ese momento reciben una llamada telefónica. Una llamada de Capitanía Militar de Sevilla. La Guardia Civil parecía ser... Ya había surgido la noticia, o que habían ocurrido más casos y que en Capitanía los militares en aquella época, estamos hablando de 1974, todavía estamos en época de la dictadura, tenían constancia de que en esa misma zona habían ocurrido otra serie de sucesos parecidos, porque como nos recordaba Adrián ante la grabadora, llamaron de Capitanía e inmediatamente llevaron a Adrián a Capitanía. En Capitanía Militar comienza a fraguarse un auténtico expediente X español, una investigación militar de las Fuerzas Armadas ante lo desconocido, ante un objeto volante no identificado. Hasta 16 veces le hacen declarar, poniéndole todo tipo de trabas, cambiándoles detalles, hasta que finalmente, y al cabo de unas horas, hacen un parte de intervención. Ese informe textualmente dice así, Miguel: Segunda Región Aérea, información instruida por el Teniente Coronel del Arma de Aviación, vamos a omitir el nombre, auxiliado del capitán de la misma arma, vamos a omitir el nombre, sobre la presencia de objetos voladores no identificados en el término municipal de Narcóyar el día 20 de marzo de 1974. Informe de los hechos bajo el título Extracto sobre el informe de un fenómeno aéreo observado el día 20 de marzo del 74 en la provincia de Sevilla. Claro, los militares intentaban, o en un principio pensaban que Adrián estaba mintiendo, pero su declaración no varió en absoluto. Ni las 2 que hizo ante la Guardia Civil, ni las 16 que hizo ante los militares. Y lo más sobrecogedor es que la primera prueba de que está diciendo la verdad la encuentran cuando llegan y ven su Dian 6 y ven su coche. Y si quieres lo escuchamos, ¿por qué?
El coche estaba destrozado. Lo único que tenía es que la radio hoy funcionaba, mañana no funcionaba, lo dejaba encendido y no funcionaba, y de otro por eso andaba. Y la brújula. Y la brújula, te iba a preguntar. Y la brújula lo que tenía es que cogió tal sensibilidad que con que pasase una mosca volando al lado de ella, se hacía la aguja. O sea, la aguja estaba marcando continuamente. Si la dejaba ahí quieta y no se movía nada, se quedaba marcando una situación. Pero cuando pasaba una persona, cualquier cosa, oscilaba. Y en el coche era dando vueltas para todos lados. Afirmabas que después de aquel incidente el coche parecía como magnetizado o imantado. No, el coche nos dimos cuenta de que fui a meter la llave y se me resbaló, y entonces se quedó en la chapa del coche, se quedó la llave. Pegada. Digo, esto está imantado. El problema es que luego me decían, ¿y este coche dónde se ha imantado? Será allí. Y me decían, en España no hay nada que sea capaz de imantar un coche como está este imantado. Y yo le digo, pues entonces ya lo tienen ustedes ahí tienen ustedes una prueba. Y evidentemente Adrián no quería llamar la atención, durante todo este tiempo está callado, lo ha pasado súper mal. No es uno de esos testigos que busquen notoriedad, ¿verdad? Perdió más que ganó. De hecho, empezó a haber un ataque por parte de determinado grupo de prensa y de determinados investigadores en desacreditar su persona, desacreditar su testimonio. Hay un dato muy curioso. En un primer momento, cuando acude con la Guardia Civil, no se encuentra ningún tipo de huella en el terreno, pero semanas más tarde es lo que descubren diferentes investigadores, entre los que está Juan José Benítez y su fotógrafo en aquel momento, Fernando Mújica, que publican en un libro que son titulado 100.000 kilómetros tras los ovnis. Es una huella de 150 metros. El terreno estaba como aplastado, como quemado, de un color blanquecino diferente del resto de la vaguada. La cosa no quedó ahí, Miguel. Militares españoles investigando el caso. Quizás los hombres de negro aparecen por primera vez con el caso de Adrián Sánchez, entendiendo hombres de negro, no lo que vemos en las películas, investigadores militares norteamericanos queriendo saber qué es lo que está pasando. Lo escuchamos. Y llegaron a casa, y a mi casa. Lo que pasa que le dije que... Vamos, para ser más explícitos, sí, posiblemente militares norteamericanos. Si no eran norteamericanos, eran mexicanos. Hablaban español, pero un español como se habla en Sudamérica, ¿no? Que no eran españoles, vamos. ¿Y qué te preguntaron? Nada, que estaban muy interesados en lo que había ocurrido, que si simplemente queremos saber cómo eran las personas, si es que vi personas, una serie de preguntas, si se le veía armamento, si tenía alguna sigla, Y le dije que no, y que si las tenía no las había visto, no me había dado cuenta de sigla alguna. Es decir, que llegaron a su serie de individuos de acento... Hombre, el fenómeno ovni en España desde 1968, concretamente desde el 5 de diciembre de 1968, es materia reservada, y es materia reservada por los militares porque la CIA desde Estados Unidos, mañana Eric Fratini seguramente pueda contar algo además de lo de Afganistán, la CIA pide información a España de qué es lo que está pasando. Y hay diferentes casos en los que hay militares estadounidenses que se preocupan en acudir a los domicilios de los testigos que han sido protagonistas de estos encuentros con objetos volantes no identificados para pedir información. No sabemos si porque ellos tenían información confidencial respecto al origen y naturaleza de estos fenómenos o porque querían saber más. Estábamos en una época dura, en una época de Guerra Fría. Sea como fuere, hubo otras cosas que no aparecieron en ningún informe, ni siquiera en los militares españoles. Por ejemplo, tanto el panadero como el guardia civil, que en un primer momento acudieron al lugar cayeron enfermos por estar en contacto con ese lugar, y de eso no sale nada en este informe del Mando Operativo Aéreo. Tampoco sabemos qué pasó con el coche de Adrián Sánchez, porque el coche estaba imantado, el coche tenía unas series perfectos, se llevó a un taller y presuntamente, supuestamente, fue llevado a Madrid. No se sabe con seguridad. Supuestamente para ser estudiado, por lo menos eso le dijeron a Adrián Sánchez. ¿Le dieron otro coche a él? Él dice que es el suyo, pero algo cambió en ese coche. No se sabe qué pasó. Sea como fuere, qué es lo que pudo vivir o cuál era el origen de la naturaleza de lo que pudo vivir Adrián Sánchez, Miguel. ¿Qué conclusiones sacó él? Después de 36 años nos contaba esto. Lo que sí te digo que eso no era de aquí, que no era de la Tierra, vamos, que eso lo tengo más claro que el mundo. Esa tecnología de aquello flotando sin el más mínimo ruido, aquello era una tecnología que nosotros hoy en día todavía ni la soñamos, ese tipo de tecnología.
¿Y qué crees que hacían a ti persiguiéndote? Yo creo que a mí no me perseguían, a mí me quisieron sacar del sitio, a la conclusión que yo he llegado después de muchos años. Yo pienso que alguna de las naves pequeñas, posiblemente la grande, normalmente esté muy alta, bajen unas exploradoras y tuviese alguna avería y tuvo que bajar por ella. Eso es la conclusión que yo he llegado, porque no tiene explicación que una nave de esa baje al suelo para recoger a las otras, a no ser que alguna tenga una avería, algo que le haya pasado, algo que no puede subir. Eso es una de las cosas que pienso. Otra, que ¿qué hacían? Pues lo mismo que hizo Hernán Cortés cuando llegó a México, a ver qué es lo que había allí de valor y si pueden llevárselo. Lo que es lógico es que si vienen es que tienen una tecnología que no tiene nada que ver con lo que hay aquí y tenemos nosotros. Y yo no sé si tú eso lo entiendes o no lo entiendes. Yo lo que sí te digo es que ahí tiene que haber una tecnología muy alta. Otra explicación no hay. Lo que tenía claro, Adrián, es que era de otro planeta, de otro sitio, ¿no? Lo que él vio, y él era paracaidista, era buen conocedor del mundo aeronáutico de aquel momento, aquello no había una tecnología que pudiera explicar qué era lo que vio ni lo que le persiguió. Lo que está claro es que el caso de Adrián Sánchez marca el principio de una época, de un flap, lo que llaman una oleada ovni. Había habido una entre 1968 y 1969, donde se produjeron unos 600 avistamientos. Venía de producirse una en los años 50, pero esta marca 1974, 1979, 200 casos anuales. Es la época dorada del fenómeno ovni, con intervenciones militares, con secretismo, con ocultamiento, con separación de testigos. Ahí está el misterio, Adrián Sánchez. Lo único que le puedo desde aquí decir, si me dejas, Miguel, es que gracias por confiar en Espacio en Blanco. Nosotros también se las damos. Nos tenemos que marchar, Fran, seguiremos investigando. Sin embargo, parece que se apunta a la posibilidad de que no fuera exactamente algo venido de los cielos, sino a lo mejor algo más terrestre, tecnología terrestre desconocida. ¿Con qué sentido? ¿Con qué sentido en una mina? Es que el triángulo de Analcóllar es muy complicado. En 10 años se producen decenas de encuentros que no tienen ningún tipo de explicación. Habrá que investigarlo. Buen trabajo, gracias. Seguimos desempolvando casos. Nos vemos en Toledo la semana que viene. Ser felices. Y por hoy terminamos. Ha sido un placer estar juntos. Gracias a Marc Gasca, que controló nuestro mágico sonido. A todos vosotros del CES por haber estado aquí con nosotros a estudiar. A vuestra profe que tenemos por ahí. No sé cómo la llamaréis. Bueno, no vamos a decir nada. Mañana más.